Oremos. Ahora, Señor, queremos abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Háblanos y guíanos, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una expresión que a veces usamos: cada día se aprende algo nuevo. Y a veces lo usamos cuando tenemos un poco de pena, ¿no? Porque aprendemos algo que debíamos de haber sabido. Recuerdo en una ocasión que estaba hablando con uno de los niños de la iglesia, y no voy a decir con quién fue, pero ya era grandecito y me pidió que le amarrara las agujetas de los zapatos. Y lo miré y le dije: ¿no sabes amarrarte los zapatos? Y me dijo: no lo sé hacer. Entonces dije: bueno, te voy a enseñar, y le mostré cómo amarrarse los zapatos. Y algunas semanas después le pregunté: oye, ¿ya te estás amarrando los zapatos tú solo? Y me dijo: sí, ya lo estoy haciendo yo solo. A veces tenemos que aprender cosas en la vida. Y en realidad es bueno siempre estar aprendiendo, porque cuando uno deja de aprender, uno empieza a morir. Siempre hay cosas nuevas que podemos llegar a saber. Estoy seguro que puedes recordar algún momento en tu vida cuando llegaste a conocer algo que no conocías y que te cambió la vida. O aprendiste alguna verdad nueva y te cambió la forma de ver el mundo. Pero el mejor maestro de todos es Jesús. Entonces, si bien es bueno y es importante caminar por la vida aprendiendo cosas nuevas y con una mente abierta y dispuesta siempre a aprender, pero si no aprendemos de Cristo, entonces estamos dejando de lado lo más importante. Si no estamos dispuestos a que Él nos enseñe cosas nuevas, entonces, por más que aprendamos del trabajo, o de las finanzas o de las relaciones, que todo eso es bueno, pero podemos perder de vista lo más importante: aprender de Jesús. Y hoy vamos a hablar sobre una historia de la vida de nuestro Señor, cuando Él enseñó 3 cosas desconocidas, 3 cosas que no se sabían. Y en realidad, si nosotros podemos aprender estas 3 cosas, nos pueden transformar la vida. Esto sucede hacia el principio del ministerio de Jesús. Él tenía unos cuantos meses quizás de haber comenzado su ministerio público, pero ya se estaba metiendo en problemas con los fariseos, porque ellos le tenían envidia. Había mucha gente que estaba llegando a Jesús para que sus discípulos los bautizaran. Y los fariseos decían: ¿cómo es esto? La gente se nos está yendo. Y entonces, cuando Jesús vio eso, para evitar el conflicto, mejor decidió retirarse y dejó Judea, donde había estado enseñando, para regresar a Galilea, donde se había criado. Y para ir de Judea, que está en el sur, la parte sur de la Tierra Santa, a Galilea, que está en el norte, había que pasar por una provincia que está en medio, que se llama Samaria. Entonces Jesús y sus discípulos van caminando por Samaria y llegan a un pueblo, o a las orillas, mejor, de un pueblo que se llama Sicar, donde había un pozo. Los discípulos dejan a Jesús ahí sentado a la orilla del pozo y se van al pueblo para comprar comida. Era como el mediodía, o sea, el sol estaba brillando con toda su fuerza, hacía calor. Y en eso llega una mujer del pueblo, una mujer samaritana, para sacar agua del pozo. Y Jesús le dice a ella: mujer, por favor, dame algo de beber. Ahora, nosotros podríamos ver eso y decir, pues, algo muy normal, ¿verdad? Él tiene sed, le pide a ella que le dé agua, están junto al pozo, ella trae su cántaro, él no tiene con qué sacar, lógico. Pero para la mujer fue algo muy chocante, porque ella se dio cuenta inmediatamente de que él era judío. Y los judíos y los samaritanos no se llevaban para nada.
La historia es muy larga, pero eran parientes muy lejanos, pero tenían religiones en competencia, entonces no se llevaban. Y de hecho, casi todos los judíos ni siquiera usaban los mismos utensilios que usaban los samaritanos. Entonces, para Jesús, pedirle a la mujer que le diera agua significaría beber del mismo cántaro que ella usaba. Y para la mayoría de los judíos eso sería algo impensable. Sería contaminarse. Ahora, fíjate en la respuesta que Jesús le da a la mujer cuando ella le expresa su asombro. Cuando ella le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Él le responde con estas palabras que están registradas en Juan 4:10. Le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Esta es la primera cosa desconocida que aparece en este pasaje, porque la mujer no sabía con quién estaba hablando y no entendía lo que él le podía ofrecer a él. No lo conocía. Y de hecho, cuando Jesús le dice estas palabras, ella dice, oye, pero ¿cómo me vas a dar agua tú si no tienes con qué sacar esa agua? ¿Serás tú mayor que Jacob, nuestro antepasado, que hizo este pozo? Ella no sabía que en realidad Jesús era mayor que Jacob. Pero ella se está imaginando que es un simple hombre y le está ofreciendo agua viva. ¿Y de dónde va a sacar esa agua si le acaba de pedir agua para beber? No lo entendía, no lo sabía. Ahora, por supuesto que Jesús no le está hablando de agua física, del agua que bebemos de un vaso para satisfacer la sed de nuestro cuerpo. No está hablando de esta agua. Él está hablando de agua para nuestra alma, agua para nuestro corazón. Habla de una vida que Él nos ofrece por medio de su Espíritu, una vida que satisface nuestra verdadera sed. Y Jesús quiere que conozcamos y bebamos de esa agua. Para esa mujer era algo desconocido y de repente para algunos de nosotros también lo es. Quizás nunca hemos llegado a conocer esa agua de verdad que puede satisfacer la sed más profunda de nuestro corazón. Porque lo que pasa es que cuando no conocemos el agua de vida que Jesús nos ofrece, buscamos satisfacer la sed de nuestra alma de otras formas. Eso fue lo que la mujer estaba haciendo. Porque de hecho Jesús le dice, después de este intercambio, le dice, ve y llama a tu marido. Y la mujer le responde, yo no tengo marido. Y Jesús le contesta, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos. Y el hombre con el que ahora vives no es tu marido. Tienes razón en decir que no tienes marido. ¿Te das cuenta de lo que Jesús estaba haciendo? No estaba tratando de avergonzar a la mujer, sino que le estaba señalando la manera en que ella estaba tratando de satisfacer la sed que solamente él podía satisfacer. Estaba tratando de satisfacer la sed de su alma en amoríos. Y no le había funcionado. Había dicho la mujer, ay, este hombre me va a hacer sentir de verdad como si valiera algo. Y después de que se pasa el rato del enamoramiento, dice, no, ese no fue. Oh, pero este sí me va a hacer sentir que valgo algo, me va a hacer sentir como una persona de verdad. Y luego pasa la luna de miel y no, este no fue.
Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y no lo encuentra. No lo encuentra en ningún hombre. Porque el único hombre que le podía dar lo que realmente su alma, no su cuerpo, su alma anhelaba, es Jesús. Y si no conocemos esa agua viva, entonces vamos a tratar de llenar el vacío con otras cosas. Y para algunas personas son amoríos, como con esa mujer. Para otras personas son drogas, o alcohol, o exceso de trabajo, o cualquier otra cosa. Juegos del azar. Pero nada nos va a satisfacer si no nos satisface Jesús. Es su amor, es su vida, es la presencia de su Espíritu en nosotros lo único que realmente puede satisfacer nuestra sed. Jeremías, el profeta, describió siglos antes de que Jesús viniera al mundo el error que cometemos. Dice Jeremías 2:13, 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Esas cisternas que nosotros cavamos no pueden retener el agua, tienen fugas, se secan y nos dejan vacíos. Ni el pecado ni la religiosidad nos pueden satisfacer. Solo la vida de Jesús nos llena. Y recibimos esa vida, escúchame, no recibimos esa vida con acciones religiosas. No recibimos esa vida con solo venir a la iglesia. Ahora, por favor, no me malentiendas, no te estoy diciendo que no vengas a la iglesia. Pero si vienes a la iglesia y te quedas sentado en la banca y te tomas una siesta y luego te vas, no te va a suceder nada mágico. No, recibimos esa vida en relación con Jesús. Cuando confiamos en Él, cuando nos entregamos a Él, cuando le damos nuestras preocupaciones, cuando le confesamos nuestros pecados y le pedimos perdón, cuando caminamos con Él todos los días, entonces Él nos da esa agua que nunca se acaba. Él siempre está con nosotros, pero cuando le damos la espalda, empezamos a tener sed. Solamente es cuando estamos caminando confiados en Él, en todo lo que ha hecho por nosotros, en el perdón que nos compró en la cruz, en el poder que viene de su resurrección. Cuando caminamos por fe en Él, entonces tenemos una fuente de agua en nosotros, la vida de su Espíritu, que nunca se acaba, nunca se agota. Puede ser que hoy tú no hayas conocido esa agua. Dices, sí, yo sé de Jesús, me han hablado mucho de Él, pero realmente no lo conozco. Por favor, no te vayas sin hablar conmigo, hablar con don Isidro, hablar con alguien que te pueda explicar cómo lo puedes recibir. Puede ser que hayas recibido esa agua hace mucho tiempo, pero hayas dejado de caminar con Jesús y estés luchando y digas, tengo sed. Vuelve al manantial, vuelve a tu primer amor, vuelve a esa relación con Jesús, que es lo único que te va a satisfacer, es lo único que te va a llenar. Ahora, llegamos en este punto de la historia a la segunda cosa desconocida. Porque cuando Jesús le cuenta a esta mujer ahí en el pozo los detalles de su vida que nadie quizás conocía y que un extraño de otro pueblo nunca iba a conocer, entonces ella saca una conclusión muy lógica. Dice, Señor, yo creo que usted es profeta. Y entonces plantea una cuestión de controversia entre los samaritanos y los judíos. Porque los samaritanos y los judíos, ya mencioné que tenían diferencias religiosas. Ellos adoraban a Dios en lugares distintos.
Los judíos tenían su templo sobre el monte Sión en Jerusalén, y los samaritanos habían construido un templo en otro monte que se llamaba el monte Gerizim. Antes de la vida de Jesús, ese templo había sido destruido, pero los samaritanos todavía llegaban a ese lugar y consideraban que era su lugar de adoración a Dios. Entonces, la mujer le dice a Jesús: usted es un profeta, dígame, ¿dónde debemos adorar a Dios? ¿Acá en este monte donde lo adoramos nosotros, en el monte Gerizim, o allá en Jerusalén, donde lo adoran ustedes? Y esto es lo que Jesús le responde, según Juan 4, 22 al 24. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. ¿Ves? La segunda cosa desconocida. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces estamos hablando de adoración desconocida. La mujer, como samaritana, adoraba equivocadamente. Jesús le aclara que la salvación en el plan de Dios viene por medio de los judíos, porque Jesús mismo, el Salvador del mundo, es judío. Y sin embargo, hemos llegado a una nueva etapa espiritual. Porque antes de que Jesús viniera al mundo, era necesario acudir al templo en Jerusalén para adorar a Dios. Pero Jesús dice, viene la hora y ya es. Es decir, ya hemos llegado a la cúspide de esta gran transformación, donde no es necesario ir ni aquí ni allá, sino que lo realmente importante es adorar a Dios en espíritu y en verdad. La verdadera adoración es espiritual, porque Dios es espíritu. Si tú te imaginas a Dios como un hombre, entonces lo estás imaginando mal. A veces hablamos del de arriba y nos lo imaginamos como un viejito así, todo canoso, y así es Dios, decimos. Pero Dios es espíritu, Él no tiene forma material, Él es espiritual, es su esencia, es su naturaleza. Entonces eso significa que lo material, lo que vemos y tocamos, vino de lo espiritual y no al revés. Lo espiritual es más real que lo material, no menos real. Entonces, cuando Jesús dice que la verdadera adoración es espiritual, corta el nudo de los debates entre samaritanos y judíos, diciendo que ya no importa ni aquí ni allá, sino lo que importa es adorar a Dios, que es espíritu y en verdad. Y si nosotros entendiéramos bien este punto, se acabarían muchos de nuestros debates también. Porque a veces debatimos dónde es el lugar correcto para adorar a Dios. Y hay gente que dice, no, yo quiero estar en un santuario majestuoso, digno de la presencia de Dios. Yo creo que solo podemos adorar a Dios en un lugar especial. Y otros dicen, no, para mí debe ser algo más informal. Todos estos, los vidrios de colores y todas esas cosas como que me sofocan y yo quiero algo más informal. Y la realidad es que no importa dónde adoramos a Dios. No importa. Porque lo que Dios está buscando no es que lo adoremos en un lugar o en otro, sino en espíritu y en verdad. A veces debatimos los estilos de adoración y algunos dicen, no, yo quiero tambores y yo quiero que se mueva el piso, yo quiero que se sienta bien porque Dios es un Dios de poder. Y otros dicen, no, yo creo que tiene que ser una adoración mucho más
suave y digna, porque Dios merece respeto. Y la realidad es que no importa con qué estilo de música adoremos a Dios, porque Dios no es fan de un estilo particular de música, sino que Él está buscando que lo adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, si tú elevas tu canción en cualquier estilo, si tú le abres tu corazón y adoras de corazón en la verdad, de acuerdo a la verdad de su palabra, complaces a Dios. Y de otro modo puedes bailar y revolcarte en el piso y hacer lo que tú quieras, pero si no estás adorando en espíritu y en verdad, de nada sirve. Eso es lo que Dios busca. Esa es la verdadera adoración, en espíritu y en verdad. Entonces Jesús nos invita a conocer esa verdadera adoración. Ahora, volvamos a la conversación que él tenía con esa mujer, y a esta altura de su conversación ella menciona la venida del Mesías, porque los samaritanos también esperaban al Mesías, pero lo llamaban con otro nombre. Pero como ella está hablando con Jesús, que es judío, ella menciona el Mesías, y Jesús le aclara que Él es el Mesías que han estado esperando. El que habla contigo, Él es, le dice. Ahora, en ese momento llegan sus discípulos y se quedan sorprendidos de ver a Jesús hablando con una mujer samaritana, pero no le dicen nada. La mujer regresa al pueblo para contarles a todos lo que está pasando, y los discípulos le ofrecen comida a Jesús. Recuerden, se habían ido a comprar comida al pueblo. Y en la respuesta de Jesús a sus discípulos encontramos la tercera cosa desconocida en este pasaje. Jesús les dice, según Juan 4:32, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Ahora, cuando Jesús les dijo esas palabras, sus discípulos se ponen a pensar, ¿será que alguien le trajo comida a Jesús y no nos dimos cuenta? Y entonces Jesús les aclara a lo que se refiere. Y dice en Juan 4:34, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Para Jesús, realizar el propósito para el cual había venido al mundo y hacer la voluntad de su Padre era como sentarse a comer un gran banquete. Le traía tremenda satisfacción. Era como comer lo más suntuoso. Hace poco salí para festejar mi cumpleaños y fui a un restaurante peruano donde me sirvieron mi plato favorito, ceviche de pulpo. Y mientras estaba comiéndome ese ceviche, hice el comentario, cada vez que como este plato no quiero que se acabe. Quiero seguirlo comiendo y seguir. Ahora, estoy seguro que me aburriría hasta de comer ceviche de pulpo si lo comiera en cada comida, ¿verdad? De todo nos aburrimos, pero quizás puedas identificarte con esa sensación de decir, wow, esto sí me agrada, esto me llena, esto me satisface, quiero más. Y Jesús dice que así es cuando encuentras tu propósito. Cuando tú encuentras tu propósito en el plan de Dios, te llena y lo haces y lo quieres seguir haciendo. Porque conforme más lo haces, mejor te sientes. Entonces Jesús había compartido el evangelio con esa mujer y llegaron sus discípulos y hacía calor y todavía no le había dado agua y tenía hambre, pero sus discípulos le ofrecen comida y él dice, ¿saben qué? Estoy satisfecho. Porque me satisface, me llena hacer la voluntad de mi Padre. ¿Has encontrado esa cosa que te apasiona? ¿Has encontrado ese lugar dentro del plan de Dios donde tú lo haces y dices, para esto nací?
Para esto existo. Para esto me puso Dios aquí en la tierra. Si no lo has encontrado, pídele a Dios que te ayude a encontrarlo. Porque vas a vivir frustrado, vas a vivir un poco desorientado hasta que encuentres esa cosa que Dios te puso en el mundo para hacer, en su servicio, en su reino, en su plan. No hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios. Entonces, hemos visto en esta conversación que tuvo Jesús con esta mujer samaritana a la orilla del pozo, 3 cosas desconocidas. Hemos visto el agua viva que Jesús ofrece para satisfacer la sed que todos tenemos. Hemos visto la verdadera adoración que Dios desea, que es adoración en espíritu y en verdad y no según los criterios humanos. Y hemos visto cómo encontrar la verdadera satisfacción en la vida, alimentándonos con hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si nunca has recibido el agua viva que Jesús te ofrece, recíbela hoy. Si no has aprendido a adorar en espíritu y en verdad, pídele a Dios que te ayude a hacerlo. Y busca tu lugar de servicio en el plan de Dios, porque eso es lo que te va a llenar el agua. Oremos. Señor Jesús, gracias por venir a este mundo para revelarnos cosas que desconocíamos. Ábrenos los ojos, Señor, por tu Espíritu. Llénanos con tu Espíritu. Te lo pedimos, Señor Jesús.